Sean bienvenidos a un conversatorio más intitulado Los motivos de la fotografía estenopeica. Nos acompañan Daniel Tubio y Citlali González. Este conversatorio se da en el marco de la celebración del Día Mundial de la Fotografía Estenopeica y también dentro del marco del Festival Oaxaca Estenopeico 2021, que coordina la doctora Citlali González con María Luisa Santos. Quiero darle la bienvenida y las gracias de antemano por su presencia y su tiempo y compartir los conocimientos que tienen sobre este tema en especial a la doctora Citlali González y a Daniel Tubio. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación, Salvador. Gracias por la invitación igualmente. Voy a leer sus semblanzas curriculares para que los amigos que nos están viendo tengan una idea de quiénes son, en este caso ustedes, y también puedan abundar un poco buscándoles en redes sociales o en el internet. En este caso, la doctora Citlali González es investigadora del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Sus líneas de investigación se han desarrollado alrededor de la imagen y la fotografía, sus usos y contextos, y se han publicado en diversos capítulos y artículos académicos. Como creadora, ha trabajado casi exclusivamente con fotografía estenopeica desde el año 2000. Tiene 5 exposiciones individuales que se han mostrado en México, Cuba, Francia y Argentina, y ha participado en más de 40 exposiciones colectivas. Fue becaria en la categoría de joven creadora a niveles nacional y estatal y ha sido beneficiada de otros estímulos nacionales para la creación. Es organizadora del Festival Fotográfico Internacional Oaxaca Estenopeica, que se realiza anualmente en Oaxaca desde el 2010. También se desempeña como tallerista y seminarista en diversas instituciones culturales nacionales e internacionales. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Salvador, por la invitación. Un gusto estar de nuevo, aunque sea de esta manera virtual, con la Fototeca de Veracruz. Sí, es la nueva presencia. Así es. No, muchísimas gracias. También tenemos a Daniel Tubio, quien él es argentino, es fotógrafo y docente, profesor en artes visuales desde 1985. Reparte su actividad entre la docencia y la creación fotográfica. Ocasionalmente incursiona en la escritura de algún texto de reflexión sobre la imagen fotográfica, la percepción visual o la enseñanza. Es docente en el taller de fotografía de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y en la Escuela de Fotografía Motivarte. También en la Escuela de Fotografía de Avellaneda y en Argra Escuela. Dirige además su propio taller de fotografía. En los últimos años está abocado a la investigación y producción de obra alrededor de la fotografía estenopeica, buscando poner el acento básicamente sobre 2 aspectos: la relación entre el dispositivo fabricado y la imagen producida, y las posibilidades de la creación a partir del contexto sociohistórico que nos toca vivir. Ha realizado numerosas muestras individuales y participado en muestras colectivas tanto en Argentina como en el exterior. Bienvenido, Daniel, buenas tardes. Gracias, Salvador, y lo mismo que Citlali, es un honor estar ahí invitado para esta muestra y para este conversatorio. Para mí es muy importante la difusión en medios y bueno, dado que anteriormente no se hacía mucho o no se consideraban los medios electrónicos como parte masiva o como parte de la difusión fuerte de las actividades, creo que esta pandemia vino a modificar nuestra percepción respecto a esto mismo, ¿no? Y bueno, dado eso, también es posible que estés tú presente en este conversatorio, que tengas una exposición y que pues las cosas se realicen de manera virtual, que tal vez, y espero que no sea así, es el nuevo formato presencial casi, ¿no? Me gustaría saber, en este caso concretamente para la doctora Citlali, ¿cómo es que inicia la idea de hacer un festival estenopeico que ha pasado de ser meramente la celebración del Día Mundial de la Fotografía Estenopeica, después a una semana, después a un mes, y ahora ya incluye actividades internacionales? Y bueno, yo la verdad es que desde que empecé a trabajar con fotografía estenopeica me quedé enamorada de la técnica. Hicimos colaboré con un profesor, bueno, con quien era en ese momento mi profesor en
Aguascalientes, que es Jorge Camarillo, allá por los 2000, que él empezó a hacer actividades estenopeicas en Aguascalientes, que es donde yo vivía en ese momento. Y después un afortunado encuentro con María Luisa por allá del 2011, si no mal recuerdo. Nos conocimos en un taller del maestro Jurado, en el último que dio, él, pues sí, el último que impartió. Y pues vimos que teníamos intereses en común. Ella estaba organizando con otra fotógrafa que vivía en Oaxaca en ese momento, que era Guadalupe Romo, actividades también alrededor del Día Mundial de la Fotografía Estenopeica, que bueno, en muchas partes de México se venían haciendo, ¿no? En Veracruz, tradición también de que hubo el encuentro que se hacía cada 2 años, ¿no? De cámara estenopeica que desarrollaron ahí durante varias emisiones. Entonces, como que en México siempre ha habido, bueno, y en Argentina nos puede platicar también Daniel, que él fue impulsor también de muchas iniciativas alrededor también de festivales de fotografía estenopeica, como que siempre hemos estado ahí queriendo hacer cosas. Y bueno, la verdad es que la dinámica cultural de Oaxaca nos ha permitido justo pasar de la celebración del mero Día Mundial de la Fotografía Estenopeica a lo que es ahora actividades durante todo el año, y que en realidad es un festival y son actividades continuas que nos hemos hecho también María Luisa y yo, una asociación civil que seguimos trabajando durante todo el año, pero pues ahora sí que ha sido más que, sí, nuestro interés, pero el interés de la gente, ¿no? O sea, que hay público interesado en realizar estas técnicas. Nosotros decimos que en un principio nuestra finalidad era la difusión, ¿no? Y la enseñanza de la fotografía estenopeica, y ahora que eso ya está hecho, pues tendremos que ver qué otros caminos, ¿no? En qué otros caminos podemos abonar, ¿no? Entonces, esa es básicamente la historia de lo que venimos haciendo. Y bueno, ahora que yo estoy viviendo acá en Jalapa, Veracruz, desde hace año y medio, pues también yo ya venía colaborando con el maestro Byron Brauchley, que ha estado con nosotros en Oaxaca y que nos había invitado varias veces a trabajar aquí en Jalapa, y bueno, en Veracruz, que tiene también trato con ustedes, ¿no? Con la fototeca. Bueno, ahora que me vine yo a trabajar acá a la universidad, pues he tenido también el interés por parte de la universidad porque sigamos haciendo investigación a propósito de las imágenes estenopeicas, ¿no? Ya que tenemos la tradición en el instituto, que es a donde yo pertenezco, al Instituto de Artes Plásticas. Bueno, y nada, el maestro Carlos Jurado, que fue el fundador del Instituto de Artes Plásticas, que es donde yo trabajo ahora, pues me parece que es nuestro deber a los que seguimos aquí en la institución que él fundó, pues seguir con la difusión y con la enseñanza de todas estas técnicas. Sí, muy importante labor del maestro Carlos. Tal vez Sí, no apreciada en su momento por todos, pero sí fue muy importante, un pilar en la fotografía de México. Sí, así es. Yo creo que hay un antes y un después del maestro Carlos Jurado. Lugar por donde pasó marcó a generaciones y hizo un montón de labor. Era muy generoso, todos los que lo conocieron lo saben, ¿no? Él le encantaba enseñar, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir honrando ese gran legado que nos dejó. El maestro Jurado, que por cierto se enojaba mucho cuando le decían maestro, tenía un rechazo bastante fuerte a que le pusieran el título de maestro, y mucho menos de maestro de la fotografía, porque ni siquiera se consideraba fotógrafo él. No solo marcó un antes y un después en México, también en la fotografía estenopeica en general. Yo tuve la suerte de conocerlo al maestro Jurado cuando en el 2008, creo que fue, pasó una temporada en Buenos Aires. Él estuvo unos meses en Buenos Aires porque había traído a su nieto a que estudiara música en Buenos Aires, y coincidió, o se aprovechó de alguna manera esa visita para organizar un fotógrafo que también hace estenopeica en la Argentina, Jorge Mónaco, organizó el primer encuentro argentino de fotografía estenopeica con la participación de Carlos. Ahí tuve la suerte de conocerlo, de
apreciar la excelente persona que era realmente una persona generosa hasta a más no poder. Yo siempre cuento que en ese momento tenía justo por inaugurar una muestra de mis estudiantes de estenopeica. Yo hacía pocos años que daba cursos de estenopeica y tenía una inauguración de mis alumnos y le pasé la invitación para que fuera a la muestra, casi como un acto de mi parte, como un acto de diplomacia, ¿no? Digo, bueno, está acá en Buenos Aires, tengo que invitarlo, pero jamás me imaginé que iba a ir a la muestra, fue a la inauguración, y no solo fue, sino que habló con todos los estudiantes, observó las fotos, les hizo comentarios, les dio una clase en la inauguración de la muestra. La verdad que ahí entendí lo que es ser grande. Era un grande, Carlos Jurado, incluso en su humildad y en su generosidad. Realmente tengo el mejor recuerdo de él, de ese poco tiempo en el que compartí acá en Buenos Aires con él. Nada, siempre lo recuerdo con mucho cariño. Sí, creo que todos lo recordamos con mucho cariño, el gran Carlos. Pero bueno, Sí, sí. en esta ocasión, pues estamos hablando y estamos viendo el tema de fotografía estenopeica y me gustaría abundar un poco cómo se aborda de manera diferente el hecho de trabajar con reactivos, con material sensible y sobre todo con cámaras sin lente, ¿no? Que Ajá. ahora pues está retomando mucho el quehacer. Y yo digo que es beneficioso, ¿por qué? Porque no solamente enseña a tener paciencia y a ser muy cauto en tu material, con tu material, sino también te enseña a pensar en el encuadre, en la contextualización o conceptualización de lo que estás fotografiando. Te enseña a hacer fotografía. Dentro de tu experiencia docente, ¿cómo ves y cómo aplicas esta experiencia para transmitirla a las demás generaciones? Bueno, hay como dos variantes de eso que son válidas. Eh, Creo que una funciona mejor que la otra, pero las dos son válidas. Cuando realizo talleres de estenopeica, en general la gente que asiste a esos talleres es gente muy variada. Hay fotógrafos que asisten a esos talleres y también hay artistas plásticos, gente que está interesada en la técnica porque vio algunas imágenes que le llamaron la atención, pero no sabe de fotografía. Entonces, son como dos formas distintas de enseñar de acuerdo a si la persona sabe de fotografía o no. Las dos tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? Obviamente. En el caso de los fotógrafos que hacen estenopeica, hay como que de alguna manera llevarlos a deconstruir lo que saben de fotografía para poder internarse en la fotografía estenopeica. Porque al igual que creo que nos pasó a todos los que veníamos de la fotografía con lente y pasamos a la estenopeica, hay un montón de cosas que nos parecen fundamentales de la cámara fotográfica, como el visor, por ejemplo, para hacer el encuadre, o el exposímetro para medir la luz. Y cuando uno empieza a hacer fotografía estenopeica se da cuenta que esas cosas son accesorias, que hay 3 o 4 elementos básicos que hacen a la fotografía, que son los que hay que dominar. La luz, la cantidad de luz, el ángulo de visión, el tiempo de exposición, cómo reacciona el material fotográfico, ya sea fotoquímico o digital, porque también hacemos fotografía estenopeica digital. Y por el lado de la gente que no es fotógrafa, entra en el mundo estenopeico mucho más liberada, porque no tiene todos esos preconceptos fotográficos. Entonces a veces aprovecha más la técnica que los fotógrafos, ¿no? Es como una cosa medio rara que se da. Sí, hace poco veía yo una entrevista que le hicieron a Pedro Meyer, en este caso decía que los jóvenes, en la actualidad, los jóvenes fotógrafos,
añoran algo que no, o extrañan algo que nunca tuvieron, ¿no? Que fue la fotografía química. Y decía mucho que, bueno, sobre la inmediatez, ¿no? El resultado inmediato de que muchos están tomando la foto y revisando inmediatamente el visor para ver si quedó bien, si el histograma está perfecto, si qué tienen que hacer, ¿no? Entonces, no se concentra más en el hecho de mirar, en el hecho de observar y de tomar la fotografía. Creo que también es parte de la enseñanza esto de meditar la imagen, de apropiarse de los elementos para hacerla con este aparato maravilloso que es la cámara oscura, la cámara estenopeica, ¿no? Exacto. Nos permite ver de diferente manera. Y yo pienso que muchos jóvenes pues no están dispuestos también, o después que descubren la maravilla, sí se adaptan a ese tipo de, digámoslo, de ritmo de trabajo, porque no es el mismo que una cámara, ¿no? Yo creo que ahí justo como dices, o sea, la importancia de sugerirles, ¿no? Porque tampoco es que se trata de que hagan los alumnos lo que el maestro les dice, pero abordando justo en esto que dice Pedro Meyer, ¿no? De que él, bueno, aboga por las tecnologías más nuevas, ¿no? Que dice que es en lo que se tiene que ocupar, nos tenemos que ocupar, pues, en entender las nuevas y no las viejas, ¿no? Yo digo que bueno, o sea, que quien quiera y quien pueda, qué padre que pueda entender las que quieran, ¿no? Que pueda entender las viejas, las nuevas y las más medianas, lo que quiera. Pero justo yo creo que la crítica se hace no nada más de Pedro, hay muchos fotógrafos, recuerdo ahorita a Francisco Matarrosas también, que siempre ha dicho que luego suelen caer las técnicas históricas, sobre todo, no nada más la fotografía estenopeica, en hacer el mismo tipo de imágenes y después el fotógrafo como que quiere resaltar el valor de la imagen en la mera técnica, ¿no? Entonces, pues sí es importante decirles a los alumnos o a los que están interesados en la técnica que no es la nostalgia por la nostalgia, ¿no? Como bien decías ahorita, Salvador, el hacer fotografía estenopeica nos permite ver de otra manera, nos permite, como decía Daniel, entender la imagen de una manera totalmente diferente, aunque uno no lo crea, porque trabajamos con el principio esencial de la creación de las imágenes y después a mí lo que me gusta justo de la docencia y sobre todo con niños, es que niños que están ahorita inmersos en el mundo digital, ¿no? El todavía entrar a un laboratorio o el ver cómo se forma en un cuarto oscuro la imagen al revés, les fascina, ¿no? Entonces, ese asombro es maravilloso, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece verdaderamente importante de la enseñanza de la fotografía. Es una técnica que ayuda a reflexionar sobre la fotografía. Creo que eso es lo más valioso que tiene. Más allá de sus características propias, ¿no? Porque yo siempre digo, con la fotografía estenopeica se pueden hacer imágenes que no se pueden hacer con una cámara digital, pero también pasa lo contrario, es decir, con una cámara digital se pueden hacer imágenes que no se pueden hacer con una estenopeica. Entonces, como bien decías vos, Citlali, no es cuestión de imponerle ningún sistema fotográfico a nadie, sino ampliar los horizontes, ¿no? Es decir, bueno, tenemos esto, también tenemos esto otro, ¿qué nos puede dar una cosa, qué nos puede dar la otra? Busquemos las características esenciales de cada sistema fotográfico y saquemos el mejor provecho de cada uno. Después, cada cual, de acuerdo a su personalidad, a su paciencia, a su forma de trabajar, elegirá priorizar uno o priorizar otro. Pero a mí me parece interesante que los jóvenes que hoy estudian fotografía por lo menos tengan el conocimiento de lo que es la fotografía estenopeica y en general la fotografía química. Yo hace unos años dando clases de fotografía en una escuela, me di cuenta que los estudiantes no miraban la foto en el visor de la cámara, sino que la veían en la pantalla. Es decir, en el momento de poner el ojo en el visor, hacían ese gesto como un gesto simplemente, pero después miraban la pantalla para ver si habían encuadrado bien, por ejemplo. No hacían el encuadre en el visor, sino que lo miraban después en la pantalla. Entonces, a partir de eso,
digo, se me ocurre que hay determinadas cuestiones de la estenopeica, como por ejemplo tener que imaginarse el encuadre, que ayudan a trabajar mejor después con la cámara digital. Hay una escuela donde yo doy clases, Motivarte, en donde en el primer cuatrimestre los estudiantes aprenden a usar su cámara digital. Y en el segundo cuatrimestre tienen unas clases, son 5 o 6 clases de fotografía estenopeica. Y muchos estudiantes en ese periodo de las 5 o 6 clases de estenopeica confiesan que recién en ese momento entienden los contenidos que vieron en el primer cuatrimestre. O sea, como que el hecho de encontrarse con la obligación de alguna manera de imaginarse el encuadre, de calcular la exposición para que la foto salga sin tener la posibilidad de chequearla inmediatamente, etcétera, 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 les hace repensar el funcionamiento de la cámara digital. Y después empiezan a usar la cámara digital con otra mentalidad, más reflexivamente, que es lo que creo yo hace a una buena fotografía, ¿no? Reflexionar, pensar y después hacer. Es mi postura, por lo menos en relación a la fotografía, por eso me enamoré de la estenopeica y hace 20 años prácticamente hago solo fotografía estenopeica. Pero aún aquellos estudiantes que después no siguen en el mundo de la estenopeica, les cambia, como decía Citlali, la forma de ver. La fotografía estenopeica les cambia la forma de ver. Y eso es lo más grande que tiene, es lo más interesante que tiene. Sí, es una especie de reflexión o más bien una meditación acerca de lo que va uno a tomar, porque también está de por medio el material, ¿no? Que en este caso, pues, a esas alturas ya se ha puesto caro de nuevo. Y bueno, Sí. la fotografía nunca ha sido barata, pero en este caso sí es uno más medido con los fotogramas y los químicos a utilizar. Sí, sí. Pues bueno, Citlali, me llama la atención que en este caso el festival o el encuentro, pues llamémoslo festival Oaxaca Estenopeica, tiene cuatro o cinco exposiciones en Jalapa y tiene una en el Centro Fotográfico Álvarez Bravo. ¿Cómo fue la sinergia aquí o cómo conseguiste espacios para que también ellos tuvieran esta oportunidad de ver, de visitar o tener en sus salas fotografía estenopeica dentro del marco del festival? Sí, bueno, la verdad es que ha sido, dentro de todo lo malo de la pandemia, creo que empezamos a ver la luz. A nosotros nos hubiera encantado, por ejemplo, tener a Daniel y a Marcus acá en México, ¿no? Y estar teniendo esta conversación, pues mejor en un recinto, ¿no? En una galería, en la fototeca de Veracruz, seguramente hubiéramos ido, en fin, no sé. Yo sí estoy muy contenta de que aquí en Jalapa, en la Universidad Veracruzana, ¿no? Desde el Instituto de Artes Plásticas, bueno, se han interesado por el asunto de la fotografía estenopeica. Yo estoy desarrollando una investigación justo que tiene que ver con la fotografía estenopeica como una vanguardia de la fotografía, ¿no? Y entonces en esta investigación, bueno, Daniel es uno de mis sujetos de estudio porque la centré en algunos personajes que me parecen a mí importantes dentro de la técnica, ¿no? En Latinoamérica, que bueno, Carlos Jurado, que ya dijimos, ¿no? Obviamente, que influyó en todo el mundo, en toda América Latina por lo menos. Y Eric Renner también, que recientemente fallecido, que también hizo una gran labor con la difusión y la docencia también de la técnica. Y Daniel en Argentina. Hay otro fotógrafo por ahí, Yuyo Pereira, que tuve la fortuna de conocer hace un año que estuve en Argentina. Pero bueno, yo a él no tenía el gusto de conocerlo y sí conocí el trabajo de Daniel. Y entonces con estos personajes que te he nombrado, me parece que aparte de que han desarrollado durante mucho tiempo la técnica y han hecho obra muy interesante y tienen una propuesta estética propia, también la cuestión de la docencia, ¿no? De la enseñanza de la imagen, de la fotografía, ha sido fundamental en ellos, ¿no? Y tienen otras cosas en común, es decir, son
tienen formaciones mucho más amplias, no son fotógrafos necesariamente, tanto Daniel como el maestro Carlos Jurado, Eric Renner, ¿no? Vienen de otras ramas, ¿no? O sea, tienen pues sí, vienen de otras disciplinas, que eso me parece que también les ha permitido justo poder utilizar de manera muy acertada la técnica estenopeica. Y entonces, bueno, como te digo, realizo yo esta investigación. Ahora este año pudimos llevar a cabo con la galería Ramón Alba de la Canal una exposición en donde se reúnen obra de todos estos personajes, ¿no? Y tenemos también obra de Markus Kessler, que es un fotógrafo alemán, que también a mí particularmente me gusta mucho su obra. Y bueno, está también acompañándonos en Jalapa y en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Ahora, en realidad, en Oaxaca tenemos pocas actividades presenciales porque, bueno, estamos apenas retomando, ¿no? Con esto de los semáforos y las diferentes situaciones que estamos con la contingencia sanitaria, pues ahí vamos de a poco, pero la verdad es que estamos muy contentos de haber podido, aunque sea así, tener pues la presencia de todos estos grandes fotógrafos que confían en nosotros y que nos prestan su obra y que, bueno, así ha sido. Y bueno, aquí en Jalapa yo estoy muy contenta de que la galería Ramón Alba de la Canal, bueno, se haya interesado en que armáramos esta exposición desde el Instituto de Artes Plásticas y pues está muy contenta yo estoy con esto. Qué bueno que se hace difusión a diversos niveles, porque es muy importante no solamente el trabajo que hace uno en talleres, como docencia, como difusión presencial, sino también difundir el trabajo, ¿no? En este caso, Daniel, yo estuve checando tu Instagram y veo que no tienes página web. ¿No consideras esto como también parte de la difusión? Sí, sí, totalmente. Tenía una página web. El tema es que, nada, cuestiones de actualización y etcétera, quedó ahí caída la página porque estaba hecha con un sistema que ya no es compatible con las redes. Y nada, estoy en proceso de reorganización de la página. Mientras tanto, ahora que Instagram es la red social que más difundida está, abrí ahí un Instagram específico de estenopeicas y empecé a subir ahí mi trabajo. Pero sí, la idea es linkear ese Instagram con la página web, porque la página web da más posibilidades. En la página que yo tenía muchos textos y bueno, todo eso en Instagram no funciona demasiado. No. En cualquier momento vuelve la página web, está ahí en proceso de reorganización. Sí, muchos fotógrafos también insisten o persisten en la idea de que Facebook es una buena plataforma para difundir. Yo tengo mis reservas porque, bueno, hay ocasiones en que sí, pero más bien para difundir un trabajo serio yo preferiría así una página, más que el Facebook, sí. ¿no? El Facebook es para notas, para invitaciones, para cuestiones más sociales o requerimientos más inmediatos, no para, pues, mostrar obra, ¿no? Lo que me decía Markus Kessler, que él consideraba más las redes sociales como meramente mostrar un portafolio, ¿no? Mostrar tu trabajo y ya llegar a un acuerdo o llegar a pláticas, pues, acerca del desarrollo, pero ya más presenciales o por vía de internet. En este caso, sí, hay una situación también que atañe mucho a la docencia. Y bueno, sabemos que hacer fotografía es un poco como aprender a bailar, ¿no? Debe de haber la cámara, el fotógrafo, el motivo a fotografiar, y en este caso aprender a bailar es el bailarín, la pareja de baile y la música, ¿no? En este sentido, ¿cómo se adaptan las nuevas generaciones a la enseñanza de la fotografía vía internet? Hay variedad, obviamente, como las nuevas generaciones no son homogéneas, pero la experiencia que yo he tenido, por lo menos durante el año pasado, fue bastante positiva. Cuando se declaró esta pandemia que nos está afectando tanto desde hace un año y pico, yo tuve unas 2 semanas de un estrés así
absoluto, pensando cómo diablos voy a enseñar fotografía a través de una pantalla, ¿no? Es decir, fue como, me parecía imposible. Después de esas 2 semanas en donde empezamos a organizar las cursadas, yo doy clases en varias instituciones, entonces cada institución con su plataforma, con sus requisitos, con su forma de dar clase. Bueno, nada, después de ese primer momento de estrés y cuando la cosa se empezó a organizar un poco, me di cuenta que, como decíamos el otro día con un colega, tal vez estaba un poquito sobrevalorada la presencialidad de las clases y en algunos aspectos, los resultados fueron mejores que en las clases presenciales. Hay una tendencia, tampoco voy a generalizar, pero hay una tendencia en las jóvenes generaciones a la cuestión práctica inmediata sin demasiada reflexión. Y el hecho de no tener al docente al lado todo el tiempo que pueda marcarle, bueno, acá está el botón para tal cosa, acá está la ruedita para tal cosa, y acá. Los obligó, por ejemplo, a leer los manuales de las cámaras, que es algo que normalmente no hacen. Los obligó más a recurrir al material teórico para poder sobrellevar algunos momentos en que tenían que hacer un trabajo y no tenían al docente al lado para preguntarle. Así que yo noté en algunos casos, un aprendizaje mayor a través de Internet que en las clases presenciales. Menos deserción, porque el hecho de no tener que salir, ir hasta la escuela o hasta la universidad, y toda esa cosa que implica el traslado, y tal vez el hecho de no tener muchas otras actividades para hacer, porque estaban confinados en sus casas, los hacía estar más atentos a las clases y cumplir de alguna manera mejor con los cometidos de la enseñanza. Eso yo diría que en un porcentaje bastante alto. Obviamente que hubo gente que no, que desistió de seguir estudiando, que en un momento dijo, bueno, no, me parece que no tiene sentido estudiar fotografía a través de la web y se bajó de las clases. Y sí tuve por ahí, el mayor problema lo tuve en la escuela de Avellaneda, donde la materia que doy es fotografía estenopeica, y el 80% de las clases son clases prácticas de laboratorio. Entonces ahí hubo que como que resignificar todo, inventar cosas para suplir la experiencia de laboratorio, como, no sé, el hecho de hacer fotogramas con papeles de celofán o con hojas de árboles para que ellos vieran cómo reacciona un material a la luz sin la posibilidad de meterse en un laboratorio fotográfico, cómo transformar la cámara reflex digital en una estenopeica o cómo hacer una cámara oscura estenopeica para sacar fotos dentro de esa cámara con el teléfono celular. Bueno, hicimos como todo lo posible para que los estudiantes pudieran entender lo que tenían que entender sin necesidad de estar con ellos y sin entrar al laboratorio. En ese lugar es donde por ahí más se notó la falta de las clases presenciales y donde lamentablemente vamos a tardar más en volver a las clases presenciales, porque con todo el tema de los protocolos y la distancia social y etcétera, estar adentro de un laboratorio es como casi imposible, ¿no? O sea, el laboratorio sería como un núcleo de contagio de COVID así, muy importante. Así que, bueno, pero yo, si tengo que hacer un resumen así, creo que fue positivo en algún punto el tema de, sobre todo porque la mayoría de los estudiantes se adaptaron muy rápidamente al uso de las herramientas de pedagógicas por Internet, porque están muy acostumbrados a moverse en las redes y con la computadora, y es como su mundo más cercano. Entonces, sí, creo que tuvimos que adaptarnos más los docentes que los estudiantes. Sí, a ese respecto también te doy la razón. Fue angustiante.
determinado momento, ¿no? Pero Ujú. bueno, ya que estamos aquí en este ciberespacio, hay que aprovecharlo y hay que salir adelante a como dé lugar. Una de las ventajas del Exacto, ser humano es ser totalmente adaptable, ¿no? exacto. Nada más cuestión de voluntad. Y te hice la pregunta porque tengo un amigo que dice que aprender fotografía de manera virtual es como aprender a bailar con un libro, ¿no? Dije, no, pues bueno, tal vez, pero no creo que, es que necesitas guía, necesitas saber, necesitas, pues sí, pero en este caso, como dices tú, los mismos estudiantes preguntaban o buscaban los apoyos Exacto, académicos, ¿no? Que también es una exacto, ventaja porque los vuelves recursivos, los vuelves solucionan más rápido las cosas, ¿no? Saben dónde buscar y exacto, encontrar. exacto. Están Justo yo, obligados. sí. No, yo creo que algo muy importante es que la responsabilidad del propio estudiante, ¿no? Como que afloró. Entonces, eso ha sido bien importante, como que ellos han tomado más conciencia de que tienen, de que nadie aprende por ellos y que ellos tienen que dar seguimiento a un montón de cosas y como que cuando están ahí con nosotros en el aula, como que de alguna manera la responsabilidad es totalmente del docente, ¿no? O sea, Claro, claro, como que digo, son cosas muy obvias de que la responsabilidad es compartida, pero como que no lo teníamos tan consciente como ahora con este exacto. ejercicio obligado que tuvimos que hacer, ¿no? Exacto. Sí, Hay un término que se utiliza en pedagogía que es estudiantar, ¿no? Que es hacerse cargo del estudio que uno está. Bueno, el año pasado estudiantaron los estudiantes. Se hicieron, tuvieron que, pero la gran mayoría aceptó el desafío y se hizo cargo de que sí, si no estudia, si no investiga, si no pregunta, si no practica, no aprende. Así que yo creo que en cierta medida fue positivo. Es más, en algunas instituciones donde estoy, me han preguntado si pasada la pandemia a mí me interesaría seguir dando clases virtuales y dije sí, por supuesto, porque encontré que hay, en algunos aspectos es mucho más interesante. Y sobre todo si se vuelve a la situación en que el estudiante pueda elegir hacer la cursada presencial o la cursada virtual. El que elija la virtual va a ser alguien que tiene ganas de estudiantar. Entonces va a ser más fácil todavía. sí. Pero sí, sí, yo finalmente he encontrado cosas muy positivas. Y para terminar con este tema, ¿no? En términos también de los talleres particulares que doy desde hace muchos años, a partir del pasaje a online de estos talleres, también tuve la posibilidad de tener estudiantes de México, de Perú, de Chile, digo, también por ahí incorporar como estudiantes gente de otras culturas, que tiene otra idiosincrasia, que ve la fotografía de otra manera y que también enriquece el intercambio, ¿no? Así que desde ese punto de vista también fue muy interesante. Bueno, yo quisiera hacer la mención justo también algunos ejercicios muy interesantes que han surgido con la fotografía química, digamos, o que requiere pues laboratorio o cosas así. En algunos, bueno, tanto los talleres particulares que se han estado ofertando a todos lados del mundo, pero también, por ejemplo, en Oaxaca, en el Centro de las Artes de San Agustín, recuerdo que el año pasado, justo recién empezó la pandemia, fueron los primeros que dieron un taller de fotografía estenopeica en el que se les mandaban los materiales esenciales, ¿no? Es decir, los químicos, a casa de todos los estudiantes y Qué cada bueno. estudiante adaptaba un espacio, generalmente el baño, debajo de su cama, o sea, no sé, algún espacio para hacerlo de cuarto oscuro y otra vez, o sea, ejercicios de imaginación de, bueno, esto no lo tengo, pero lo que necesito es tapar la luz, lo que necesito es que entre de determinada manera. Bla. Y eso ha incentivado muchísimo la invención, ¿no? O sea, todos ya ahora hay un montón de situaciones que nunca hubiéramos imaginado, ¿no? De artefactos que están sirviendo pues, para seguir haciendo imágenes. Y Ujú. me parece que esto de la pandemia también nos vino a recordar lo importante que
bueno, la fotografía como ejercicio, como una herramienta de creación simplemente para, pues, para poder tener una vida mejor, es decir, sin más, ¿no? Un ejercicio lúdico meramente, ¿no? Expresivo. Y yo creo que durante la pandemia ha aflorado esta situación de la creación de las imágenes, ¿sí? No nada más para la comunicación, que obviamente es muy importante, pero sí como un ejercicio de creación ha sido la fotografía muy importante, me parece. Sí, en este caso, bueno, yo siento, he percibido que han aflorado muchos de los talleres que se ofertan vía línea. Es escritura, dibujo, fotografía, obviamente, que son, digamos que, volcados a la reflexión también, ¿no? Ya que no puede uno salir a hacer fotografía, ya que, bueno, pues puede uno volcarse a crear desde su interior y mostrarlo, ¿no? Con todo ese tipo de técnicas. Una de las cosas que también me llama la atención mucho es, dentro de la fotografía estenopeica, es el retomar técnicas antiguas de impresión. Básicamente heliograbado, platinotipo, papel salado, cianotipias, todo ese tipo de técnicas que antes se llamaban antiguas, pero bueno, ahora están dados llamarles alternativas, ¿no? Hay un crecimiento bastante grande, y dentro de este crecimiento viene la fotografía estenopeica también. Pues como ya abundamos, hace reflexionar por la imagen, nos da más tiempo para pensar, hacer imágenes. Dentro de esto, ¿qué futuro esperan o qué futuro auguran ustedes para el desarrollo de la fotografía estenopeica? Yo considero que va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Dijo algo Citlali ahí que a mí me gustó mucho, que ella considera la fotografía estenopeica como una cuestión de vanguardia. Y yo coincido en eso. Yo en general tiendo a enojarme un poco cuando se habla de la fotografía estenopeica como una técnica antigua, porque en la realidad, si uno investiga en la historia de la estenopeica, durante el siglo XIX, que fue el siglo de aparición de la fotografía, se hizo muy poca fotografía estenopeica. Y más que nada a finales del siglo XIX, dentro de los movimientos pictorialistas, que eran bastante mal considerados por la fotografía en general, los pictorialistas. Y después desapareció de la historia de la fotografía hasta que en los años 60, 70, estos pioneros como Eric Renner y Carlos Jurado y Yuyo Pereira aquí en la Argentina y Paolo Scioli en Italia, y bueno, podría nombrar 8 o 9 fotógrafos que dieron como el puntapié inicial para el descubrimiento de esta técnica. Y la mayor parte de la fotografía estenopeica que se ha hecho en el mundo se hizo a partir del año 2000 en adelante. El crecimiento, por lo menos en la Argentina, fue exponencial. Nosotros en el año 2008, 2009 y luego en el 2011 hicimos 3 encuentros nacionales de fotografía estenopeica acá, y los organizamos entre los 5 fotógrafos que en ese momento hacíamos estenopeica en la Argentina con cierta continuidad. Había algunos más que la hacían, pero los que trabajábamos, investigábamos en estenopeica en esa época, éramos 5 o 6 personas nada más. Y hoy, nada, hoy podemos encontrar 500 o 600 fotógrafos en la Argentina que hacen estenopeica asiduamente. Y ese crecimiento se dio paradójicamente por el avance de las cuestiones digitales. Siempre digo, los fotógrafos estenopeicos, así como hacía Carlos Jurado, nos gusta difundir lo que hacemos, mostrar cómo fabricamos las cámaras, contar los secretos de una foto estenopeica. Entonces todo eso va generando como una bola de nieve, en donde hay más gente que se engancha, que hace un curso, que se entusiasma, y va creciendo el número de fotógrafos estenopeicos. Hasta ahora sigue creciendo, no hay una baja en eso. Está más o menos como los contagios de COVID, siguen creciendo. Y es como una pandemia estenopeica.
Llamémoslo así. Y entonces yo siempre lo digo eso, para mí la fotografía estenopeica es una técnica absolutamente contemporánea, porque se ha desarrollado en investigación y en autores que se dedican exclusivamente a hacer fotografía estenopeica, básicamente en los últimos 20 años. Así que coincido con Citlali ahí, que es una cosa de vanguardia y que va a seguir, yo creo que va a seguir creciendo, sobre todo con el aporte ahora de estas cosas que vos mencionabas, Salvador, de las técnicas, lo que antes se llamaba, a mí me gustaba la expresión técnicas nobles, se le llamaba en una época, al cianotipo, papel salado y etcétera, que también acá en la Argentina tienen un auge muy importante. De hecho, hay gente ahora que se dedica a fabricar químicos para hacer cianotipos, que antes no se conseguían y ahora se pueden comprar los químicos para cianotipos por internet. Todo eso me parece que hace que se siga fomentando esta cuestión de lo fotoquímico en general, de la estenopeica en particular. Yo creo que va a seguir creciendo. Mi pronóstico apuesta a eso. No sé si Tlali, ¿qué piensa? Sí, yo creo que es que, bueno, también con los procesos, yo les digo históricos, ¿no? Siempre hay un debate ahí con los términos adecuados. En los 70s, cuando el maestro Carlos Jurado vino a trabajar aquí a Veracruz y hizo toda esa labor tan importante, bueno, eran alternativos en ese momento porque ellos sí tenían una cuestión política ahí de ir en contra lo que imponía el sistema, ¿no? Las grandes empresas en ese momento fotográficas y decían, nosotros vamos a hacer nuestros propios químicos, nuestras propias cámaras y nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos, no solo lo que me vendan, ¿no? Entonces, en ese momento yo creo que ahí tiene un sentido este término de alternativo, ¿no? Porque era lo que ellos estaban proponiendo, ¿no? Pero ahora, bueno, yo creo que es un buen momento justo para hacer las imágenes que cada uno quiera y que en 200 años, ¿no? Digamos, los primeros 100 años fueron muy rápidos, ¿no? De buscar una mejor imagen, una técnica más barata. Y hay todos los procesos históricos se desarrollaron, que se descubrieron, ¿no? En esos primeros años, pero justo por ir corriendo por otro, no se investigaron lo suficiente, o al menos no se conoce lo que se podía hacer con ellos. Y me parece que en ese sentido ahorita estamos en una época en la que por ese motivo, ¿no? Bueno, entre muchos otros, ¿no? Se ha volteado también a esta cuestión de los procesos históricos, ¿no? De impresión y de creación de imágenes, para ver justo qué fue lo que no se vio en ese momento, qué otras cosas, qué particularidades tiene cada uno, para justo poder que cada creador diga, yo quiero hacer tal imagen con determinada técnica y con este proceso porque se acerca a las necesidades expresivas que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que estamos en un gran momento de justo de pensar, de reflexión, ¿no? De qué es lo que se ha hecho. La fotografía estenopeica me parece que ha tenido también un poco el estigma de ser como la técnica experimental, ¿no? Que a mí también me da un poco de comezón ese término, porque digo, no, o sea, no necesitamos hacer una cámara siquiera para ver que la imagen se forma, o sea, háganle un hoyo a un cuarto, ciérrenlo, y ahí van a ver que es un principio natural, no estamos inventando nada y la imagen se hace, ¿no? Es algo que la naturaleza nos dio. Entonces, ya pasar justo de vamos a probar y vamos a ver si sirve y vamos a ver si sale, ¿no? Que muchos, yo creo que todos los fotógrafos, bueno, y hasta no fotógrafos han hecho alguna imagen estenopeica en su vida, pero justo lo que decía Daniel, o sea, una cosa es probarlo y otra es seguir como con una idea estética clara, con la idea de algún proyecto que la fotografía estenopeica se adapte a ello, ¿no? Entonces, yo creo que nos toca ahorita justo ver eso, ¿no? O sea, como llevar un poquito, darle mayor seriedad, no sé si seriedad sería el término, pero ver, analizar más bien qué es lo que se puede hacer con la técnica estenopeica, lo que decíamos en Oaxaca, justo el interés y ver que 12 años de festival
y que las actividades siempre son más, siempre hay gente interesada, digo, hay público, y como dice Daniel, nos hemos venido a encontrar también, irónicamente, con esta cuestión de las redes sociales, se sabe lo que se está haciendo en todas partes del mundo que hace 30 años no se podía, ¿no? Entonces, bueno, hay que saltar de lo simple anecdótico a hacer otras propuestas, ¿no? Sí, referente al manejo que se le dio a la fotografía y a la vorágine de estar siempre descubriendo nuevos métodos más baratos, con más permanencia y etcétera, sí, tienes mucha razón. No se han explotado las posibilidades plásticas de cada técnica, ¿no? En este caso, pues no solamente de la fotografía estenopeica, sino de todas las demás. Ya ves ahora que pues está saliendo mucho o está teniendo mucho auge el heliograbado, ¿no? Y el platino paladio para obra, y porque aparte de la permanencia tiene una estética muy, muy propia, es muy rico verlo en papel, bueno, para mí es fascinante este tipo de salidas plásticas, ¿no? Que de alguna manera fueron las imposiciones de la industria las que dejaron de lado esas cosas, ¿no? Porque no eran prácticas, porque había métodos más rápidos, había métodos más baratos, había métodos... Y la fotografía a partir de, sobre todo de finales del siglo XIX, donde se crean todas las grandes industrias fotográficas, Kodak, Agfa, Hayward, empiezan en una carrera donde las cosas tenían que ser cada vez más chiquitas, más rápidas y con más definición. Y esa era un poco la... Sí. Y hay un montón de cosas que se dan por sentadas a partir de ahí y que los fotógrafos tenemos que adaptarnos o morir, no tenemos otra solución. Entonces, ahí la fotografía, para no centrarnos solo en la fotografía estenopeica, todas las técnicas alternativas o los caminos paralelos de la fotografía dejaron de desarrollarse. Y Sí. un poco coincido con lo que decía Citlali, ahora tal vez con el hecho de que la fotografía digital es como el máximo que se puede lograr en cuanto a cámaras pequeñas, rápidas y con mucha definición, porque ya creo que más que esto no se puede hacer. Entonces, como que muchos fotógrafos empiezan a desandar camino, a ver, bueno, acá había otro camino que no se investigó demasiado, vamos a ver qué pasa por acá. Vamos por este otro lado también a ver qué pasa por ahí. Total, lo otro ya sabemos en qué termina. Termina en una cámara incorporada en un teléfono celular que tiene 140 megapíxeles, que funciona en condiciones de luz muy bajas. Ya está todo solucionado eso. Bueno, además, en ese contexto, uno no puede intervenir mucho. Es decir, ¿yo cómo hago para modificar la cámara de un celular? Más que poniéndole algo adelante de la lente. O sea, no tengo ni chance de saber qué es lo que pasa dentro de mi teléfono cuando yo saco una foto. Porque es una tecnología que nos supera absolutamente a los fotógrafos. En cambio, hay otras tecnologías que podemos saber cómo funcionan, podemos intervenir en ellas. Y no solo hablo de la estenopeica, ¿no? También en cámaras con lente, pero todo lo que sea factible de ser modificado por el fotógrafo, ¿no? Así es, no solamente en su aspecto como filtros o como decías tú, añadidos al frente del lente, sino ahora también, pues, de manera química, ¿no? ¿Qué sucede si Claro. variamos la fórmula del químico para revelar o el tiempo? Todo es un factor que podemos modificar nosotros. Pues bueno, deseo que la fotografía estenopeica tenga una larga vida, que nos volvamos a encontrar muy pronto. Citlali, es un placer poder tenerte en este conversatorio, a Daniel Tubio también, les deseo larga vida al festival también. Estaremos pendientes de las exposiciones y de la difusión de este maravilloso festival ya con 12 años de permanencia. Muchas gracias por la invitación, gracias Daniel por confiar acá con nosotros. Esperemos que el próximo año, Salvador, ya podamos ir a visitarte a la fototeca y hacer esta charla, pero los tres presentes. Ojalá, ojalá. Yo espero de corazón que sí, ¿eh?
no quiero dejar de agradecer a Citlali por la invitación. La verdad que para mí estar ahí, o que mis fotos estén ahí, que es como estar ahí, colgado en una pared al lado de Eric Renner y de Carlos Jurado, es como realmente un sueño. Fueron algunos de mis primeros referentes cuando empecé a hacer estenopeica, los veía así como monstruos y maestros de la técnica, y ahora tengo la oportunidad de estar ahí. Y también lamento mucho no poder estar en persona, y obviamente adoro México, fui un par de veces. Ya no faltará oportunidad en algún momento Ya el año que Esperemos que entra sí. nos veremos con Salvador ahí en la Fototeca. Esperemos que sí. Sí. Y bueno, y gracias a ti, Salvador, por la invitación a este conversatorio. Es un, Que ya, bueno, esperemos que sirva para que haya más gente que se entusiasme con la fotografía estenopeica.